Bienvenidos a su podcast Mixeando Ideas de Licuadora, este espacio de innovación, creatividad, estrategia y muchísimo más. Hoy tenemos un tema interesantísimo. La creatividad nace o se hace, algo que nos va a dar muchísimo que a platicar. Tenemos a dos invitados especiales, súper especiales y magos de la industria, Efraín Santamaría y Mariana Martínez. Si quieren, denos un breve resumen de su trayectoria. Y empezamos. Listo, muchas gracias, Miri. Gracias, Licuadora, por invitarnos. Me presento, soy Mariana Martínez, soy Head of Experience en Díaz. Llevo 11 años trabajando en la agencia, siempre en la parte de experiencias de BTL. Y pues nada, contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lista para platicar. Bienvenida. Venga. Bueno, yo soy Efraín Santamaría, un gustazo, Miri. Gracias por estar aquí. Yo soy director creativo en Boom Growth Partner. Llevo poquito tiempo en la agencia, pero tengo una experiencia de más de 12 años en cine, en televisión y ahorita en publicidad. Entonces llevamos un ratito aquí haciendo cosas creativas. Buenísimo. Bienvenidos. Bueno, sé que este tema nos da para muchísimo más y creo que ya queremos contestar la pregunta. Me parece que es como, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? Creo que es un poco similar, pero vamos a empezar a desglosar un poquito. ¿Qué es para ustedes la creatividad? Me gustaría empezar a tocar. Oye, el eterno debate, ¿no? La creatividad nace o se hace, ¿no? El capítulo del podcast. A ver, el mexicano dicen que por naturaleza es creativo, ¿no? O sea, y basta con ver cómo resuelven el día a día, ¿no? El famoso meme de hay talento pero falta apoyarlo, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la creatividad? O sea, la creatividad es, estás en el metro y darte cuenta que está inundado y que hay cientos de personas que quieren cruzar de un lado a otro, pero que no se quieren mojar porque el agua les llega a las rodillas. Entonces a ti se te ocurre montarlos en la espalda, cobrar 10 pesos para cruzarlos de un lado a otro. Eso es la creatividad. O sea, la creatividad es ver soluciones donde nadie vio oportunidad, poder improvisar con lo que tienes, pensar en ideas que a lo mejor al principio te parezcan absurdas, pero que al final del día funcionan. Funcionó. Y al final sacarle también un poco de ventaja, ¿no? Pues estás cobrando tus 10 pesitos para cruzarle. Entonces, creo que ese ejemplo resume lo que es la creatividad. O sea, tú lo estás sacando incluso de la industria. Estás diciendo que al final la creatividad es como inherente en cada una de las personas. Sí, o sea, para mí la creatividad es sinónimo de resolución de problemas. O sea, ¿de qué manera tú resuelves el problema? ¿No? Es eso. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, no, yo pienso y complemento un poquito lo que tú dices. Va un poquito más a ser uno mismo. O sea, el poder ser auténtico para expresar, ¿no? El poder crear, el poder ver una solución ante un problema, ¿no? Justo como tú lo estás diciendo, ¿no? Que te colgas a la gente y la llevas a subirse al metro, ¿no? Creo que es el ser uno mismo, el ser auténtico, es algo que nos lleva a ser creativos, ¿no? A imaginar y poder desarrollar nuevas ideas. Creo que eso es para mí el ser creativo. Increíble. O sea, al final creo que tiene que ver muchísimo con, como dicen, cómo solucionas un problema, pero desde cualquier lado, desde cualquier industria. Y eso me lleva a esta pregunta, que ¿todos somos creativos, entonces? Todos somos creativos. Todos somos creativos. ¿Qué me pregunta? Diablo, qué difícil, me la pusiste. Vamos a empezar a disectarla, ¿no? O sea, por ahí la creatividad es un gen, ¿no? O sea, como empecemos a preguntarnos eso. ¿Ustedes creen que que hay un gen de la creatividad? Hacia allá voy, me ganaste. O sea, pero va junto con pegado con lo que dices, ¿no? O sea, les pregunto, ¿hay un gen de la creatividad? No, para mí no. O sea, no es que mi mamá y mi papá me hayan pasado el gen de la creatividad y por ende yo soy creativa, ¿no? Yo lo que creo es que hay personas que sí nacen con cierta chispa, digámoslo así, ¿no? O sea, que esta chispa la podemos entender como una mayor sensibilidad a la intuición, por ejemplo, ¿no? Que tienes esta intuición o esta chispa que me despierta y que me lleva a otra cosa, ¿no? Entonces, no es un tema genético, es un tema que se trabaja, ¿no? Es un tema que también tiene que ver mucho en el entorno en el que te desarrollas para que esta creatividad, si lo vemos como un músculo, pueda ir trabajando, ¿no? ¿Me explico? No, me queda claro, es que ya te me estás adelantando. Ya estoy cruzando así. Ya estás en las preguntas 3 y fuera. La escaleta la acabo de arruinar. Ya, gracias, este fue Mixeando Ideas. La creatividad nace o se hace. Gracias. Somos mutantes, fin del capítulo. Gracias por venir.
Gracias. No, me gustaría primero saber el punto Sí. de vista de Fren y voy a continuar con la genética, porque me parece que es algo súper interesante porque por ahí considero, perdón, ahorita te dejo hablar, pero de pronto se ve como que hay familias creativas y familias dedicadas más a otra cosa que tiene que ver con el entorno, pero tal vez sí tiene que ver con un gen que por ahí trae. Digo, lo pongo en debate. Vamos a ver. googlearlo porque Vamos no a ver. sé. ChatGPT. Contesta de mi pregunta, ChatGPT. No, yo sí pienso que nacemos creativos. O sea, si nos ponemos a pensar un poquito desde chiquitos, o sea, un niño se pone a jugar y inventa cositas con sus monitos y con sus amigos, primos, o sea, desde ahí están creando cosas. Entonces yo sí pienso que nacemos creativos, pero también la influencia de otras cosas en la vida hace que también se vaya perdiendo un poco la creatividad, ¿no? Pero también dependiendo de cómo nos movamos, de dónde estamos moviendo, es como también se está desarrollando la creatividad. Entonces yo sí pienso que nacemos creativos. Ya resolviste la pregunta de todos. Hablemos un poco de la genética, porque sí me parece impresionante. O sea, yo creo que vine aquí a este podcast sin una respuesta. Quiero ver si la logramos entre los tres. Me parece que un poco lo que mencionan, ¿no? Hay familias que las ves creativas por naturaleza, ¿no? Y será algo aprendido, será algo de genética desde los artistas, ¿no? Típico papá artista, mamá artista, cantante, y ahí va el hijo. Hijo artista. Muchos publicistas son hijos de creativos, muchos cantantes son hijos de cantantes. ¿Qué tanto es aprendido? ¿Qué tanto es genética? ¿Qué tanto? Porque también tenemos arquitectos, familias de arquitectos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué me podrían decir un poquito al respecto? Porque creo que sí es un poco el ambiente y la cultura en la que te mueves, pero quien nació para este medio, para los medios artísticos, y quien no, no. No sé, o sea, yo insisto en que no tiene nada que ver el tema genético y el tema de la biología, o sea, no es como el gen del alcohólico, ¿no? Que ese sí existe. O sea, eso sí es un gen. Eso sí que es un va de la gen. mano con los creativos de agencia. Que exactamente, o sea, Ay, eso nos da para otro podcast. El gen Exactamente. creativo, el gen o sea, artístico. está relacionado con la creatividad, sin duda. No, pero tomando ese ejemplo, no es bien sabido que existe el gen del alcohol y si tu padre es alcohólico es probable que tú también lo tengas, ¿no? Pero en creatividad no existe eso. No existe el gen, y desmiéntanme por favor si pueden buscar en ChatGPT, pero Por no favor, que existe. vayan buscando a ver qué No respuestas existe nos dan. el gen de la creatividad. Yo insisto en que es un tema del entorno. O sea, pongamos el ejemplo, ¿no? Tú, sin duda, naces tratando de resolver cosas y un poco también argumentando lo que tú decías, pero si tú vives en un entorno en donde no te invitan a ser curioso, no te invitan a descubrir, no te invitan a experimentar, no te equivocas y no resuelves, no vas a ser el ser más creativo del mundo. Por el contrario, creciste o trabajas en un entorno que te impulsa a ver, a descubrir, a observar. Al final del día la creatividad, y ya hablaremos de eso a lo mejor un poco más adelante, pero viene de las vivencias, de lo que vives, de lo que experimentas. Entonces, yo insisto en que la creatividad es un músculo que tiene que trabajarse, que tiene que estar constantemente en evolución y en desarrollo. O sea, la creatividad también ha evolucionado muchísimo de 20 años para acá, no es la misma creatividad, ¿no? Pero insisto, el entorno y también el rasgo de personalidad tiene mucho que ver. O sea, tú naciste con ciertos gustos y tú con otros y yo con otros y la vida nos llevó a ser creativos, pero no sé si mi hermano no es creativo, o sea, mi hermano es financiero, no tiene nada que ver con la creatividad y los dos crecimos en la misma casa. Y él no es creativo, él es financiero, él es números, él es Excel, él es de hueva. No, o sea, yo estoy... Que no lo escuche su hermano, por favor. Lo bueno es que lo quieres. Perdón, No, Adrián, no, lo siento. Y crecimos en el mismo entorno, ¿no? Pero yo, mi rasgo de personalidad, yo soy mucho más curiosa que mi hermano y me gusta leer y me gusta estar mucho fuera y me gusta jugar deportes. Y por ende, me buscan a mí para resolver problemas, no a él. Pero ahí, ¿será genética? O sea, ¿será tu genética y no la suya? Ojo, perdón, los superparé así. Espérenme, se me vino algo a la Ahí voy. cabeza. Todos los niños son creativos, ¿sí o no? Sí, Yo Los digo que vemos sí. jugar, los vemos curiosar. sí. A lo mejor algunos se enfocan hacia el tema matemático, pero me parece que en el tema financiero también hay una creatividad de resolución. Al principio planteamos que la creatividad es resolver, ¿no? Resolver problemas, y creo que en todos los ambientes hay que resolver problemas. Totalmente. Mira, volvamos al ejemplo del metro, ¿no? O sea, hubo una persona que se le ocurrió que la mejor idea de ese momento era subirte a la espalda y de camachito te llevo y cobro 10 pesitos. Pudieron haber un montón de soluciones.
oye, agarra ese pedazo de plástico y ahí vamos remando, que de hecho creo que alguien sí lo hizo, También por ahí hay lo videos. Hay un montón de soluciones. O sea, a lo mejor a toda la gente que estuvo ahí se le ocurrió diferentes cosas, pero a este ser humano se le ocurrió la mejor idea, tuvo la solución más creativa dentro de este entorno de pensamiento y él ganó de entre los creativos que estuvieron en esa situación, ¿me entiendes? O sea, entonces respondo a tu pregunta, sí somos creativos, pero la creatividad gana cuando es la mejor idea. ¿Y cómo tienes la mejor idea? Trabajando ese músculo creativo, ¿no? ¿Qué opinas, Efraín? También pienso un poquito, o sea, obviamente tenemos que trabajar mucho en el músculo creativo, ¿no? Es totalmente coherente, porque si no te quedas ahí y vas y te llegan los bloqueos creativos, ¿no? Que creo que eso viene después. Pero Podemos revolver todo. y estamos haciendo un mix de ideas, de todo. Ideas, Pues amigos. obvio. Tu programa. Exacto. Pero sí, yo pienso que sí hay un gen, sí existe ese gen que obviamente se llega a influenciar bastante por el entorno en donde estás. Por ejemplo, yo de chiquito me la pasaba en teatros y eso porque mi abuelo era productor teatral y me metía en teatro, entonces yo creo que también ahí empecé a experimentar un poquito con Pero eso es tu la entorno. creatividad de mi entorno. No el gen. Pero hubo algo genético ahí, ¿no? Exacto. Vengo de mi genética, me llevaba a eso, ¿no? A ese tipo de desenvolverme, ¿no? Ese tipo de pensamiento diferente que es el que creo que tengo ahorita, ¿no? Entonces, por ahí pienso yo. Es que está muy interesante porque voy vagando entre las diferentes opiniones y digo, si es genética, es músculo, ¿y si fueran los dos? Si fueran los dos, ¿qué? O sea, tampoco no están Sí, peleando no. una cosa con la otra, sin duda. Pero yo insisto, o sea, yo no creo que el gen A24 es el gen de la creatividad. No existe eso. O sea, no creo que exista. De verdad que no creo que exista. O sea, creo que el rasgo de la personalidad, otra vez. Me O sea, gustó el A24, vamos a comentarlo. o sea, es un ejemplo. Yo creo, bueno, no creo, todavía no estamos concluyendo, pero ¿qué pasa si sí todos nacemos creativos y entonces empieza a ser el entorno el que nos empieza a trasladar a otras situaciones, ¿no? Porque este ejemplo que pones del metro, no creo que esa persona esté rodeada, quién sabe, de artistas, No es claro. ¿no? O Sí, no. de gente de la industria, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto. Es algo que trae inherente y a lo mejor es una necesidad de resolver, ¿no? Y esta capacidad que tiene que sacar para un negocio, para ganarse la vida, para resolver. Todas las personas que tienen que ganarse la vida de una u otra manera, ahí hay una creatividad inherente en las personas, ¿no? No, totalmente. Empezaba diciendo, ¿no? El mexicano es creativo por naturaleza, de verdad. O sea, piensa en el meme de... hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Ya es el carro con cinta que está ahí, ¿no? Y va dando. O sea, de verdad, somos seres creativos por naturaleza. La manera en que resolvemos problemas es extraordinaria. El tema es cómo usas esa creatividad, ¿no? O sea, por ahí también en algún momento leía, ¿no? Que la creatividad no es un regalo, la creatividad es un arma. O sea, y depende de cómo la uses, pues es el efecto que das en la sociedad, ¿no? Y volviendo al tema de las familias, la influencia tiene mucho que ver otra vez. O sea, si tu papá es cantante, estás expuesto a todo el journey de un cantante y a las clases, o sea, estás expuesto a ese mundo. Es muy probable que aprendas a cantar y que sigas los pasos de tu papá, porque, de nuevo, tu entorno te llevó a ese punto y te llevó a desarrollar tu creatividad en el ámbito artístico, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo fui explorando el diseño, yo empecé explorando el diseño gráfico. Yo quería ser diseñadora gráfica antes de estudiar la universidad. Estudié estudiando comunicación, pero quería ser gráfica. Porque eso fue mi exploración con la creatividad. El diseño editorial aparte, que ya ni hay revistas en el mundo, pero yo empecé con el diseño editorial. Digitales. Ajá. Literal, y me acuerdo que hacía revistas de Pixar, o sea, cosas súper random, pero el diseño me llevó después a pensar, o sea, a pensar eventos, a pensar activaciones, a pensar ya cosas de experiencia, que es lo que ahora hago, pero todo empezó con la chispa del diseño, porque estuve expuesta a ese tipo de cosas. Tu ¿no? familia es... No, pero en la escuela, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Rasgos de personalidad. Estás chiquito, te empiezas a pintar, empiezas a ver los números. Oye, pues yo soy más afín a la pintura, ya me di cuenta que me gustaron más los dibujos que los números, entonces me voy más para acá. Y empiezas a construir un camino mucho más creativo.
mi hermano pinta del carajo. O sea, él no se fue por allá, ¿no? Él se fue por un tema más administrativo y más matemático desde pequeño. Entonces, los dos estuvimos expuestos a lo mismo, pero uno tomó un camino y otro tomó otro camino, ¿no? Vena creativa. Hablemos de la vena creativa. Quiero saber qué opinan, qué piensan solamente con esa frase. De la vena creativa, no sé si entiendo, inclusive, ¿no? O sea, la pregunta. Hasta me puse nervioso. Sí, yo también, o sea, hasta me estoy alterando. No, hombre, a ver, la vena creativa. Entiendo como este impulso de querer hacer y resolver, ¿no? Y then again, junto, o sea, todo lo que hemos platicado, la vena creativa la desarrollas, o sea, es tal cual, es algo que tienes que estar trabajando para tenerla. Tú decías, todo mundo es creativo y todo mundo tiene, desde que nacemos somos creativos porque solucionamos las cosas como podemos, pero no todo el mundo tiene la vena creativa, no todo el mundo tiene el interés y las ganas de resolver, de hacer y de pensar, ¿no? Ahorita decías, tu papá es doctor. No creo que a tu papá le interese dar el mejor sampling en un semáforo y crear una activación memorable que conecte con la gente, ¿no? O sea, tú tienes esa vena creativa de conectar, de hacer que lo que haces todo el mundo lo vea y se vuelva viral y que en 10 segundos sorprenda. Tu papá no. Tu papá es creativo en el quirófano, en su industria. Entonces yo así lo respondo, tal cual. Sí, justamente tu papá desarrolló su vena creativa en su industria, como dice, ¿no? Entonces, la vena creativa, ¿sí la traemos? ¿Sí la traemos? Es como el músculo que vimos platicando hace ratito. Se trabaja, pero hay algunos que la traen como el tercer ojo, ¿no? Corre más la sangre. desarrollado, Corre más la sangre. ¿Tú qué piensas de la vena creativa? No, es que me explotó la cabeza cuando salió. Y es que creo que un poco esto, ¿no? O sea, creo que todos traemos la vena, literal. Aunque suene extraño, todos traemos la vena, todos traemos ese músculo, pero vemos quien no lo tiene tan desarrollado en músculo. En músculo creativo creo que se desarrolla. O sea, creo que todos tenemos tal vez ese chip, ¿no? Todos tal vez tenemos ese... Sigo ferviente de la idea de que todos podemos nacer creativos o nacemos creativos, pero tomamos decisiones, tomamos un camino y para ser creativo obviamente hay que desarrollarlo, porque yo ya estoy hablando en su espacio, chicos, pero las tendencias, ¿no? O sea, ahora la inteligencia artificial, por ejemplo, si no empezamos a desarrollar ese músculo, si no empezamos a meternos ahí, tal vez nos vamos rezagando, ¿no? A lo mejor como creativos podemos tener esa vena más fuerte, músculo más fuerte y generar un impulso para ganarle o para aprenderlo mucho más rápido, pero sí es real que creo que se necesita un trabajo. O sea, creo que sí hay un gen, pero hay que despertarlo, hay que moverlo, hay que... Totalmente. O sea, creo que es, como decías hace rato, hay que ir desglosando. No me quiero robar su espacio porque les dije al inicio, yo me puedo seguir aquí, se hace un podcast de 2 horas. Me gustaría que empezáramos a hablar justo del músculo creativo, cómo lo podemos desarrollar. Sí, a ver, un poco lo que decías, o sea, todos tenemos la chispa. Mejor que planteemos de ahí, todos nacemos con esa chispa. Ya te voy convenciendo. No, espérate, todavía no me arranco. Todos nacemos con esa chispa, pero no todo el mundo la puede convertir en fuego. Y es ahí poderoso. Sí, pues vamos a poner abajo frase del día. Todos nacemos con la chispa, pero no todo el mundo la puede convertir en fuego. Y piensen un poquito en eso. O sea, es exactamente lo que acabas de decir. Lo tienes que trabajar para que todo el mundo lo vea y lo puedas aplicar, ¿no? Y otra vez, y volvemos a lo mismo. O sea, ese músculo se desarrolla... Mira, te voy a contar una anécdota. Yo hace unos años fui al South by Southwest y me metí una plática con unos diseñadores de Pixar. Y era impresionante porque eran 3 diseñadores y una era diseñadora de personajes, otro era diseñador de ambientes y el tercero era de un diseñador gráfico. El diseñador gráfico es el que hace todos los flyers, todos los pósters, todos los logos que tú ves en las películas. En particular eran diseñadores de la película de Intensamente. ¿No? Entonces, padrísima la conferencia. Ella nos platicaba, la diseñadora de personajes, que pues su task era hacer todos los personajes de la película. Todo lo que ves en la película era su caso. Dejen que la profesional lo arregle.
Entonces, a ella la mandaron a San Francisco. ¿Y sabes qué hacía en San Francisco? Ella iba, se levantaba todos los días, iba por un cafecito, iba por un panecito, y el lunes iba a sentarse al muelle, el martes iba a sentar al parque enfrente del Golden Gate, el miércoles un cafecito, y lo único que hacía era observar. Lo único que hacía era ver a la gente. Y empezaba a sketchar. Y te empezaba a ver a ti, y le gustaba tu outfit, y te dibujaba. Y toda la gente que ustedes ven en esa película Intensamente es gente real. Es gente real. O sea, que ella las caricaturizó, pero es gente real. Esa es una manera de trabajar el músculo creativo. Esta constante observación y esta conexión. O sea, tu cerebro está siempre trabajando y está siempre buscando conectar lo ordinario con lo extraordinario. Entonces, para mí como creativo, una de las acciones que tenemos que hacer sí o sí es observar, ser curiosos del mundo. O sea, las ideas vienen de eso, de lo que vives, ¿no? De estar encerrado en tu cuartito viendo la tele. No quiero ser el tipo de los mandados. Entonces, creo que con este ejemplo queda claro un poco el cómo estar constantemente trabajar la creatividad, ¿no? O sea, sin darte cuenta, o sea, la solución está aquí alrededor, ¿sabes? ¿Dirías que está como flotando un poco en el aire? Totalmente. 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 Sí, también yo lo Totalmente. creo, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí me gusta, como platicamos hace ratito, me gusta subirme al metrobús, caminar. Entonces vas observando y vas escuchando lo que dice la gente, porque la gente también te da las mejores ideas para los mejores conceptos, lo mejor, todo. O sea, es muy chistoso. O sea, de repente vas escuchando que el tío y no sé qué. Digo, alguna vez me puse a pensar, yo creo que los creativos o los guionistas de La Rosa de Guadalupe se suben al metro a escuchar historias, ¿no? a inspirarse, Claro. ¿no? Sí, Pero sí. sí, o sea, todo viene de la gente, ¿no? De observar, de las reacciones, de cómo se mueven, y de ahí salen ideas para películas, para guiones, para conceptos creativos, etcétera, etcétera. Entonces yo también creo que el observar es una forma muy, muy padre para poder entrenar ese músculo. ¿Dirían que la creatividad viene del saber observar? Sin duda, Totalmente. sin duda, sin duda. Eres mejor creativo si sabes observar. Totalmente. Y Sí, escuchar. 100%. 100%. Traes tu papá, perdón que lo tengamos de ejemplo, pero lo sacaste. Lo siento, pa. No, Y también a tu papá. hermano, ¿eh? Sí, Vamos. a mi hermano. Saludos a la vida. No creo que tu papá esté preguntándose por el mundo viendo que la pobre señora se cayó y estaría con madre, que tuviera un bastón, que está plegable y que fue. O sea, no creo que tu papá, él está pensando en lo que se dedicó y en la industria, ¿no? Entonces, yo creo que como creativos sí tenemos que ser conscientes de siempre estar alerta. O sea, a mí, por ejemplo, las mejores ideas me vienen en fin de semana, cuando no me consume el día a día, y estoy caminando y paseando a mi perro y me subo a la montaña y me bajo, o de vacaciones, que siempre veo un chorro de problemas, o de la fila larga, híjole, imagínate que esto, ay no, imagínate que un dron, y ay, estoy súper incómoda, y ahí empiezo, y te lo juro que en vacaciones y siempre anotar las cosas. O sea, otra cosa que respondiendo a tu pregunta de cómo trabajar el músculo es anotar las ideas sin filtro. Sin filtro. Sí. O sea, así, aunque suene más absurdo, más loco, pero anota esa idea sin filtro que se te ocurrió caminando, sentado, viendo la tele, y después saca la acotación en tu junta y vas a ver si vive o a ver si se muere. Fíjate que también funciona mucho grabarte. Bueno, personalmente, yo me grabo, de repente voy a decir, iba a decir una grosería, en la lela. Venga. Estábamos hablando del fuego creativo, la vena creativa. Pues vas en la pendeja, en cualquier lugar, no sé, caminando, si te ocurre algo, me grabo. Y después, con tus seres queridos, con la gente cercana, decírselas. O sea, por ejemplo, mi hermana, que igual no he platicado yo de mi hermana, ella es administrativa, etcétera, etcétera. Se la cuento, pero ella es muy fría, muy directa, y te dice si es una idea buena, una idea mala, o si le gustó o no, ¿no? Entonces, creo que tus seres cercanos también te ayudan a eso, ¿no? A poder, si tus ideas o todo lo que vas desarrollando puede funcionar o no, ¿no? Porque es alguien ajeno a lo que tú haces. Claro. Qué curioso, porque los tres tenemos familias no, comillas, creativas, ¿no? Ahí el gen se rompe, si es que seguimos hablando. Es que no hay gen. No hay gen. Hablando del músculo, seguro conocen la teoría de Elizabeth Gilbert. Bueno, ella
teoría y todo el mundo o muchos opinan que las ideas están volando, ¿no? Y están ahí en el universo esperando porque alguien las agarre. Y si no las agarras tú y no las desarrollas tú, pasa Efren y pasa Mariana. ¿Qué opinan de eso? ¿Viene de aquí, de la conexión mental? ¿Viene de allá afuera, del saber observar? ¿Cómo integramos todo eso? Las ideas, a ver, no hay una cuevita, no hay un teléfono al que marcas para que te den una buena idea o déjame, me pongo así en mood idea y ya, viene, ¿no? O sea, no es así. Las ideas vienen de vivir, de verdad vienen de vivir. O sea, no creo que ninguno de nosotros, y hablando de esta industria, conozcamos a un creativo, tengamos un creativo que sea un perfil que no salga, que no vea, que no beba, que no, que no salga a conciertos, que no fume, que no haga nada, ¿no? O sea, al contrario, siempre buscamos estos perfiles que les gusta estar afuera, que les gusta vivir experiencias nuevas, que les gusta que sean atrevidos, porque eso lo traen a la mesa. Entonces las ideas, otra vez, de este tema de observar y las ideas vienen en los lugares más random, o sea, las ideas no te avisan. Como bien dices tú, las ideas se agarran. Yo tengo un amigo que me dice, Mariana, a mí las ideas se me vienen bañando. Cantando en el baño, me acuerdo de ti. Entonces, me estoy bañando, se me ocurre una idea, no tengo dónde anotarla, abro la regadera, le grito a mi esposa cuál es la idea, que si por favor me la puede anotar. Y mi esposa tiene una libreta de todas mis ideas de la regadera, ¿no? Es la libreta de la regadera. Entonces son ideas, o sea, es un ejemplo, ¿no? De que pueden venirte en la peda, en tu casa, de viaje, lo que ahorita hablábamos, las ideas no tienen aviso. Otra vez, ¿qué tan consciente estás tú? O sea, ¿estás consciente de que estás buscando una idea? Porque no todo el mundo está consciente de que está buscando una idea. O no la recibe. O no la recibe también. No la recibe también. O sea, creo que también nosotros a lo que nos dedicamos somos más sensibles a ese tipo de cosas. Y siempre estamos pensando en este tipo de cosas. A diferencia de tu papá. me suena súper, digo, obviamente somos creativos aquí en este espacio, pero justo las ideas vienen en estos momentos de paz, de tranquilidad, de buscar soluciones. O sea, aquí hay una como contraparte de busco soluciones y soy creativo, pero me vienen en los momentos donde me estoy bañando, no estoy pensando. Por ahí tengo un amigo que lava trastes y se le ocurren las mejores ideas. Claro, pues está tras bambalinas por ahí. Saludos. ¿Y a qué voy? Que vivimos en un mundo, no solo en la industria, en el mundo lleno de estrés. ¿Cómo juega ese rush, ese estrés para la creatividad? Es que no juega. O sea, digo, juega porque es parte de tu día a día y todos tendremos nuestros procesos de trabajo y demás, ¿no? Pero creo que creo que la pregunta va encaminada como que al bloqueo creativo que todos sufrimos un poquito de repente, ¿no? Pues no lo pensé así, pero sí, creo que, porque hay que analizar el bloqueo creativo si viene solamente de ahí. Creo que estamos en una industria donde hay que entregar todo ya, y aún así somos creativos excepcionales. Digo, no por levantarnos claro, el orgullo, pero sí, ¿no? O sea, creo que al final logramos dentro de ese rush tener creatividad y hay quien funciona mejor con rush y hay quien funciona mejor sin rush. Entonces, ese estrés, ¿cómo juega? Porque al final no lo podemos quitar. ¿Cómo lo manejamos y cómo logramos tener esos momentos de observación, de cachar ideas? O sea, creo que es una mezcla de muchas cosas, de esta observación creativa, desarrollo creativo del músculo, pero en una industria y en un mundo que está corriendo. Que está así, ¿no? Y esa es una gran pregunta. Y te voy a decir lo que yo hago, que no va a funcionar ni para todos los casos, ni para todos los proyectos, pero yo mapeo dentro de mi proceso de trabajo mis pausas, o sea, mi bloqueo creativo. Yo ya me conozco. Yo ya sé que en este proyecto le voy a dedicar 3 horas full de pensamiento brutal y a la hora 4 ya voy a estar, ya, no puedo. Necesito pararme, voy por un café, güey, o otras cosas. Sucede, es parte de la naturaleza y vemos el bloqueo creativo como un enemigo y no como una parte de tu trabajo. Y ponte a pensar, o sea, cuando hace 20 años que empecé en esta industria, que mi mamá me decía, pero ¿cómo que eres creativa? O sea, ¿qué es eso? Sí. Claro. O sea, Mariana, ¿qué haces? ¿Qué es eso de ser creativa? No estoy entendiendo. Tú estudiaste comunicación. Le digo, a ver, mamá, lo voy a dejar clarísimo. A mí me pagan por pensar. Punto. ¿Pero qué piensas? No, ya después de otras conversaciones. Me pagan por pensar. Yo el lunes tengo que pensar un evento, el martes tengo que pensar una activación y el miércoles estoy pensando tal cosa. Me voy a pensar, ¿no?
Entonces, ya se me olvidó cuál era la pregunta, pero ya me desvié brutal. Se me vino un bloqueo creativo, pero sí. normal. Entonces te digo, es parte de tu proceso de trabajo. Tiene que ser parte de tu proceso de trabajo, porque si tu proceso de trabajo es nada más pensar y pensar y pensar y pensar, naturalmente va a llegar un punto en el que tu cerebro va a necesitar descansar. Y la manera de descansar es de verdad desconectarte. O sea, a mí si tú me hablas un martes a las 1:30, o estoy viendo un capítulo de The Office, o me bajé por un café a Tierra Garate y voy a estar ahí media hora viendo a perritos. O sea, yo hago muchísimo el people watching. O sea, a mí me encanta sentarme así y ver, y estar juzgando en mi cabeza, ¿no? Y estar pensando así cosas. Me encanta. Y tiene que ver otra vez con lo mismo, con estar observando, con darte una pausa, darte tiempo de pensar. O sea, mi consejo es, mételo en tu proceso creativo. No tiene que ser una pausa de 4 horas. A veces necesitas 15 minutos. Y ya. Y vuelve a empezar. ¿La creatividad entonces es propia o es del entorno, es del universo? ¿De dónde es la creatividad? ¿Te la apropiarías, las ideas? Si estamos hablando de una observación, la de Pixar que nos decías, por ejemplo, ¿de quién es la creatividad? No, a ver, otra vez. O sea, yo creo que otra vez, o sea, la chispa. O sea, tú puedes tener la chispa, pero es eso, una chispa. Hay que convertirla en fuego. ¡Yo produje fuego! ¡Yo produje fuego! Y para que se convierta en fuego, necesitas un trabajo colaborativo, sin Totalmente. duda. O sea, y un poco hablando desde mi área, ¿no? Que son activaciones, experiencias. O sea, difícilmente la idea sale en una primera tirada, ¿no? O sea, porque hay una Sí, construcción, una ejecución, hay un pensamiento de por medio. O sea, la idea es un destello, ¿no? Y ese destello tiene que, otra vez, de verdad, convertirse en una flamita. Y difícilmente viene desde una chispita. O sea, dirías que la idea, la creatividad está ahí, pero hay que darle orden. Total. Cuando la asumes, le tienes que dar orden, le tienes que dar enfoque, le tienes que dar ese camino. Y sí, o sea, más que orden es terminar de construir esa idea, pensar en todas las aristas que tienes que pensar, ¿no? O sea, este concepto del creativo genio, ¿no? Y el creativo que es, nos vemos en 2 días, yo me voy a sentar aquí en mi cuevita y voy a sacar la idea de Khan y ¡eureka! Eso no existe. O sea, ¿en qué agencia tenemos a...? O sea, eso es Mad Men. Eso estamos hablando también de un concepto como muy antiquísimo. Hoy en día las ideas se sacan en un trabajo colaborativo. Si bien tú tuviste esa chispa, lo que tú aportes y lo que el estratega aporte y lo que aporte en la parte digital van a ser la construcción de esa idea, ¿no? O sea, hoy en día ya no basta con eso. Tienes que pensar en muchas otras cosas. Me encanta, es un trabajo de todos al Trabajo final. de todos. Totalmente. Es un trabajo de todos. O sea, ¿Tú qué todos, opinas? o sea, siento que también se ha vuelto un poco más democrática la creatividad en ese sentido, ¿no? O sea, porque ya participan, o sea, no participa nada más uno, o sea, participamos varios en la construcción de esta idea. O sea, todos somos creativos. Todos Todos somos creativos. Todos somos creativos. Unos más que otros, pero todos somos creativos. Pero no hay gen. No hay gen. Volvamos al gen. Volvamos a la creatividad nace o se hace. Después de toda esta plática tan rica, ¿qué opinan? ¿Nace o se hace? Me gustaría, no tenemos que tener una conclusión. Me encantaría que todos los que escuchen este podcast al final, obviamente, se formen su propio criterio y digan, ¿nace o se hace? Una combinación de las dos. ¿Pero cómo lo concluirían? Pues naces, o sea, naces, como lo platicamos en el principio, los niños, como lo hacen los niños, que crean cosas, pero dependiendo de donde se desarrollen, es cómo va creciendo su creatividad, ¿no? Si la van a desarrollar más que unos o menos, ¿no? Pero sí creo que naces con ella y la vas desarrollando. Ya vimos que no hay un gen. Hay músculo. Hay músculo. Es team músculo, ¿ok? Sí, es el músculo. No, yo creo que te haces. Yo creo que no naces creativo. Yo creo que te haces creativo. O sea, otra vez, no hay un gen, no hay nada biológico que se herede. Tú te haces creativo con lo que estás expuesto, ¿no? Platicábamos que leía de un estudio de unas gemelas, ¿no? Que el estudio iba enfocado a ver justamente si había como un gen creativo, porque las dos pues, comparten el mismo DNA. Entonces la intención era descubrir si había un gen que indicara que alguien era más creativo que otro. Y el resultado fue negativo. O sea, las dos, una de ellas resultó ser
tener más afinidad a un tema artístico que la otra, pero then again, estuvieron expuestas a las mismas cosas, pero cada quien escogió lo que más le gustó y una desarrolló más su parte creativa que la otra. Entonces, tomando en cuenta esta historia, si las dos comparten el mismo DNA, las dos nacieron exactamente igual, pero una es más creativa que otra, pues eso a mí me dice que te haces creativo. Es una elección. Es una elección con base en las herramientas y recursos que tienes a la mano. Y antes de cerrar, me encantaría ver el brillito en sus ojos. ¿Cuándo fue el momento que dijeron, soy creativa, soy creativa? Este es mi camino. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué pasó ahí? Creo que es tema de otro podcast. Pero sí, Muy bueno, muy bueno. Ya nos acabas de dejar hacer un capítulo, Miri, muchas gracias. Guión, escríbete uno para ahorita. Tal cual, escríbense uno para ahorita. No, a ver, yo en el momento en el que... para esta conversación que les platicaba que tuve con mi madre de explicarle la creatividad, también me estaba explicando a mí misma qué era la creatividad, ¿no? O sea, yo salí de la universidad sin conocer el mundo de la publicidad. Yo sabía que quería trabajar en algo relacionado a esto, pero no sabía ni de estructuras, ni de perfiles, ni de nada. ¿Y ahora qué? Entonces, la verdad es que para mí también fue hasta chistoso leer en ese momento que teníamos tarjetas de presentación así mi puesto de creativa junior. Y dije, ¿qué es esto? O sea, nada más porque no teníamos ChatGPT en ese entonces, pero dije, ¿qué es esto? O sea, neta, o sea, dije, ¿hasta cómo le explico a mi mamá? Y mi tema fue, pues me pagan por pensar, mamá. Y de verdad que yo, como pez en el agua, o sea, yo me sentí... La primera vez que trabajé en una agencia fue aquí en México, yo soy de Monterrey, y me encantó, o sea, de verdad que sentí el llamado al mundo de la creatividad, porque de verdad me gusta pensar. O sea, me gusta que me paguen por pensar. Me gusta estar ideando y conectando lo que parece absurdo con lo que crees que no se puede. Entonces, para mí el momento de iluminación fue cuando la primera vez que entré a una agencia de publicidad. Yo venía de trabajar en un corporativo, en el área de comunicación, pero en un corporativo que hacía gas, o sea, gas y nitrógeno y cosas así raras, y era muy infeliz. O sea, en el momento que llegué a un ambiente súper relajado y puedo venir en jeans, neta, puedo venir en jeans, no puede ser. Para mí fue de creativo. Claro, y despeinada, ¿de qué me hablas? O sea, ¿cómo? Entonces, para mí fue espectacular llegar a un lugar en el que me sintiera así de cómoda. Entonces, de aquí no me muevo. O sea, a mí me encantó. Increíble. Fren. A mí esa chispa salió cuando entré por primera vez a un set de producción. Realmente nunca lo había sentido, o sea, en la universidad empecé con los pininos, ya sabes, pero en el momento que entré a un set y empecé a desenvolverme, a poder aportar, resolver problemas, ahí fue cuando dije, no, esto es lo mío. ¿Sirves para esto? Este es el fuego que necesitaba en mi vida, ¿no? Realmente esa Fuego. chispita en un set, en creando o estar produciendo, etcétera, etcétera, es cuando llegó ese fuego a mi vida y es cuando más lo he sentido. Qué bonito. Sí, Me encanta que hay conclusiones y no hay conclusiones. justo. Team músculo, team fuego, team no genética. Muchas gracias por estar aquí. Me encantaría Gracias. seguir platicando, pero ya se nos acaba el tiempo. Seguro haremos versión 2. Hablaremos de la Por vena, del favor. fuego, de todo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias No, a todo el gracias a crew ustedes. ahí atrás. Esto es Mixeando Ideas con Licuadora. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y en todo lo que sigue. Siguen muy buenos capítulos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. La creatividad nace o se hace, quién sabe. No sé.